Bien, Dios les bendiga, les doy la bienvenida a esta sexta clase que se titula Persecución, Valentía y Obediencia. Vamos a basarnos o vamos a estar estudiando los eh, capítulos del libro de Hechos, capítulo 6, versículo 8 al 15, 7 del 1 al 60, prácticamente todo, y el capítulo 8 del 1 al 4. Como les decía hace un momento, antes de grabar la clase, el objetivo es que entendamos que damos por sentadas muchas cosas, ¿no? Y tenemos que entender que la persecución que vivió la iglesia sirvió como un trampolín, para que la iglesia se expandiera. Tenemos que formar creyentes firmes, creyentes que sean obedientes, que se olviden un poco de la fragilidad y de estar acomodados, de estar sirviendo o estar viendo desde la comodidad o desde mis intereses personales. Ahora, hasta este punto hemos visto en el libro de los Hechos que la iglesia que cree es una iglesia que persevera en la doctrina, que comparte con generosidad y que ha aprendido a vivir bajo el temor de Dios. Hemos visto en los capítulos anteriores la comunión, la disciplina, la madurez, pero fíjense que ahora Lucas nos presenta un elemento un tanto distinto a lo que venimos estudiando y es la oposición. La iglesia, vamos a entender que no solamente avanza, no solamente está en este periodo de expansión, sino que también está enfrentando problemas, ¿no? A veces pensamos que la iglesia primitiva solamente se dedicaba a predicar la esperanza, pero también empieza a confrontar el pecado, empieza a confrontar las estructuras religiosas que estaban equivocadas en ese momento de la historia, y nos vamos a dar cuenta que cuando el Evangelio confronta a las personas, siempre de una u otra manera, para bien o para mal, va a haber una reacción. Esto no es nada nuevo desde el inicio. La fe cristiana, vamos a ver que no es recibida con aplausos, siempre en todo momento es cuestionada, es discutida y en muchos casos pues termina por ser rechazada. Ahora, en los capítulos que vamos a ver el día de hoy, vamos a abordar eh, sobre lo que pudiera parecer un tropiezo inesperado en la iglesia, vamos a llamarlo de esa manera, y nos vamos a encontrar con un patrón espiritual que dice que cuando la palabra de Dios avanza, la resistencia aumenta. Nos vamos a encontrar con un escenario en donde la oposición no aparece porque la iglesia haya hecho algo incorrecto, sino que va a aparecer porque el mensaje toca intereses que exponen la dureza del corazón de las personas y termina por desplazar falsas seguridades. El Evangelio no es un mensaje neutral, declara que Cristo es el Señor y nos damos cuenta y lo podemos ver hoy en día, ¿no? En nuestro diario vivir, que siempre que se hace esa declaración trae consecuencias. Lo hermoso, espérenme tantito, perdón. Entonces, vamos a ver algo hermoso, ¿no? Que nos vamos a dar cuenta que la resistencia, la oposición, no destruye a la iglesia, termina por fortalecerla y vamos a ver cómo, cómo al contrario de lo que podríamos pensar, no se apaga la misión, ¿no? No se acaba el ministerio, sino que esto es la plataforma para su expansión. Lo que en un principio parece una amenaza se va a convertir en un instrumento que va a terminar por cumplir el propósito de Dios. Fíjense cómo
estos, este pasaje nos ayuda a corregir una idea muy, muy común en la mente de los cristianos, de nosotros, porque llegamos a pensar que la salud espiritual se mide por la ausencia de conflictos. La gente hoy en día piensa que cuando Dios está de su lado es porque no tiene ningún problema en su vida. Cuando hay bendición, cuando hay dinero, cuando hay eso, cuando hay el otro. Pensamos que esa ausencia de problemas, esa ausencia de conflictos, pues es o refleja, ¿no? La salud espiritual, que estamos bien con Dios porque nos va bien. Pero el libro de los Hechos nos va a mostrar algo que es completamente lo contrario. Nos va a mostrar a la iglesia eh, madura que no evita la presión, sino que va a permanecer firme cuando llega la presión. De entrada, nos muestra que el cristianismo no nace protegido por un ambiente de comodidad. Nos va a mostrar que nace esta nueva iglesia, ¿no? Bajo una presión muy, muy fuerte, pero es sostenida por la convicción de la gente. Es sostenida por el Espíritu Santo. La fe cristiana termina por afirmarse en medio de las tensiones que vivía en esa época la historia de la humanidad, ¿no? Y esto le da mucha solidez. Por eso cuando llegamos a este punto del libro, cuando estamos llevando nuestra estructura, ¿no? Nuestro em, em, estudio secuencial, nos damos cuenta que se puede leer como una historia pasada, pero también nos da una formación para el presente. Si el Evangelio se sigue proclamando con claridad el día de hoy, nos vamos a dar cuenta que la oposición, o se podrán haber dado cuenta en su vida, con su familia, que la oposición no es algo extraño, es algo que está presente. De una u otra manera siempre va a haber resistencia. La cuestión o la pregunta que nos invita a hacernos este pasaje de la Biblia es que si nosotros tenemos la firmeza, les preguntaba si habían leído el pasaje de Esteban, ¿no? Entonces, eh, el momento en lo que es apedreado y nos habla de esa firmeza que nosotros debemos de tener. Eh, a grandes rasgos es lo que vamos a ver ahorita. Me gustaría que empezáramos por la vida de Esteban, del capítulo 6 del versículo 8 al, al 15. No sé si alguien me puede ayudar a leerlo. Amén. Amén. Y Ok. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén. Amén. Podemos leer en el versículo 8 que dice, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Aquí Lucas nos muestra el carácter del hombre.
Esto es sumamente importante porque debemos de darnos cuenta que no va a entrar describiendo directamente el conflicto, sino que nos va a hablar primero de la vida espiritual de Esteban. Esteban, sabemos que no era apóstol, no formaba parte de los 12, sino que era uno de los 7 elegidos para atender una necesidad práctica dentro de la comunidad. ¿Cuál era? Pues servir en la distribución diaria, o sea, lo que hoy conocemos, creo yo, como un ujier, ¿no? Entonces, nos muestra eh, desde el inicio que el poder del espíritu no estaba limitado al liderazgo principal. O sea, no llevaba eh, la exclusividad, no sé, llamemos a Pedro o alguno de los otros apóstoles, ¿no? La obra de Dios no dependía de un pequeño grupo de gente seleccionada, sino que vemos que Dios levantaba hombres fieles en diferentes áreas, como sigue pasando hoy en día. Lucas describe a tres expresiones muy importantes de Esteban, que creo yo que no son nada casuales. Dice que está lleno de gracia, lleno de poder, lleno de sabiduría. Primero, al hablar que estaba lleno de gracia, pues nos dice mucho de su carácter. No solamente era un hombre que estaba activo, sino que era un hombre que había sido formado espiritualmente. La gracia no solamente lo había salvado, sino que también estaba moldeando o había moldeado su conducta. Cuando dice lleno de poder, bueno, veíamos que las señales que hacían no era un espectáculo, sino que estaba confirmando el mensaje que proclamaba. Y por último, la sabiduría a la cual se refiere el texto, bueno, podríamos pensar que cuando él debatía, pues a lo mejor no lo hacía con agresividad, iba más bien buscando la claridad, ¿no? Su capacidad para responder venía de una comprensión profunda de las escrituras. Ahora, fíjense, entendamos algo que llama mucho la atención, ¿no? La oposición comienza en la sinagoga. Algunos, dice el texto, que intentaron discutir con él, ¿no? Exactamente dice el texto en el versículo 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. No pudieron refutar sus argumentos, no encontraron errores doctrinales, no lograron desmontar su exposición. Esto aprovecho, ¿no? Les cuento. Lo he vivido yo muchas veces. Yo sé que ustedes también lo han vivido muchas veces. Cuando la verdad no puede ser refutada, muchas veces es atacada. Y recientemente me acordaba, el otro día que estaba escribiendo esto, creo que fue el viernes o el jueves, este, creo que por ahí está Adela. Estaba Adela en la mesa y estábamos platicando ahí y había una persona que no es cristiana, ¿no? Estaba compartiéndole un poco de la palabra, invitándole a un evento que iba a haber. Este, pero bueno, después de hablar un poquito de historia del cisma de la iglesia, el filioque, cosas que pues creo yo que no conocía o no dominaba muy bien, me saca su vieja confiable, ¿no? ¿Quién fundó tu iglesia? Entonces, para mí eso es un argumento sumamente tonto. Cuando conoces la historia de la iglesia, es tan tonto sacar esta pregunta o decirle de un católico a un cristiano esta pregunta, porque realmente, al menos yo no tengo una respuesta, perdón, que no sea grosera para contestar esto, porque, pues bueno, es ignorancia pura, pero, pues bueno, regresando, ¿no? Y volviendo a Esteban. eh, la reacción no fue revisar qué traía él en su corazón, ¿no? Sino que él eh, va, eh, revisa las escrituras con humildad, se levantan falsos testigos, las acusaciones se ponen ya muy serias, le acusan de hablar contra el templo, contra la ley, y entonces este conflicto empieza a escalar, un conflicto que nos damos cuenta que no era político, no se trataba de rebelión, de una rebelión civil o de una amenaza militar.
escala este conflicto que más bien llega a ser teológico, porque Esteban estaba afirmando algo que estaba choqueando con con la identidad religiosa de su audiencia. Les estaba diciendo, Dios no está limitado al templo. La historia de Israel tiene que entenderse ahora a la luz de Cristo. Entonces, pasa que pues no les estaba diciendo nada que no fuera verdad, pero cuando la verdad empieza a tocar estructuras muy arraigadas, la reacción suele ser fuerte. El templo, hermanos, hermanas, no era solamente un edificio, era el símbolo de la estabilidad nacional. O sea, era eh, vaya, era muy importante. La ley no solamente era algo normativo, ¿no? Nosotros hoy en día no lo vemos de esa manera o no lo podemos comprender de esa manera. Sin embargo, para los judíos del siglo I, la ley no era solamente algo que regulaba la moral, sino que era su identidad histórica. Esteban estaba anunciando el cumplimiento de las promesas en Cristo, pero para quienes no estaban dispuestos a escuchar porque pues no les convenía a sus intereses, pues obviamente esto sonaba como una amenaza. Entonces, este punto nos enseña algo muy importante. Vemos que la confrontación sana nace siempre desde un carácter que ha sido formado. Vamos a ver cómo eh, Esteban no buscó el conflicto. La fidelidad de Esteban lo lleva a este conflicto. Primero nos habla, ¿no? Que fue lleno de gracia, pero luego viene la confrontación. Y esto es algo muy importante para nosotros como iglesia. La firmeza doctrinal sin carácter va a producir siempre dureza, pero el carácter sin claridad doctrinal nos va a dar como resultado una debilidad. En Esteban vemos ambas cosas. Vemos el carácter y vemos la doctrina. Estaban completamente unidas y armonizadas. Y bueno, comienza un testimonio que va a marcar un antes y un después en el libro de los Hechos y yo creo que pues todo el Nuevo Testamento. Ahora, Hechos capítulo 7, bueno, es muy largo para que lo leamos aquí, yo confío que ya lo leyeron, nos regala el discurso más largo, más extenso que se registra en el libro de los Hechos. Leemos una hermosa exposición muy bien ordenada. Vemos esta historia de la redención. Esteban responde hábilmente con la escritura. Nos está enseñando, nos está dando una cátedra que cuando la iglesia es confrontada, cuando tú eres confrontado, la mejor respuesta que puedes dar no es con agresividad, no es con una pelea, sino con la fidelidad a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, Esteban hace esto muy inteligente. Él no está negando la historia de Israel delante de los que lo acusan, no está despreciando la ley, no va a atacar el pasado de su pueblo, sino que él decide hacer un repaso, ¿no? Con respeto, con precisión, pero con una interpretación que ahora es distinta a lo que pensaban. Vamos a ver que recorre momentos muy importantes de la historia. Abraham, ¿no? El llamado inicial de Dios fuera de la tierra prometida. José, que es rechazado por sus hermanos. Moisés, que es rechazado al principio, pero después enviado como un libertador. Nos habla también del tabernáculo, señala la presencia de Dios en medio del pueblo y el templo, ¿no? Que nunca fue destinado a limitar la gloria divina de Dios. En cada sección notamos que Esteban va a mostrarnos un patrón que se repite. Dios envía, el pueblo resiste. Dios levanta un instrumento, el pueblo lo rechaza. Dios cumple su propósito aún en medio del rechazo humano. Y se repite y se repite y se repite. Vemos que el punto no solamente es histórico, nos dice que es algo muy teológico lo que él está diciendo. Está demostrando que la resistencia a Jesús
no es un hecho aislado, no nos habla de que de repente pues se pusieron en contra, sino que es una tendencia constante en la historia de Israel. Ahora, en los versículos finales llega al punto más alto que dice duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al espíritu, ¿no? En el 751, creo que por aquí lo tengo, perdón. Ujú. Entonces, ya aquí, con estas palabras, ¿no? Ya, cuando le está diciendo así, es que, perdón, yo la tengo en otra versión. No sé, a ver, déjame ver si lo puedo cambiar. Bueno, dice, aquí ya les está diciendo, ¿no? Tercos, duros de corazón, torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. Entonces, ya con estas palabras, ¿no? En una traducción más a lo que nosotros podemos encontrar o entender, pues imagínense, ¿no? Les está diciendo a estas personas importantes, tercos, duros, torpes, este ya esto toma tintes de confrontación. Y aquí la diplomacia falló y pues ya no hay nada que hacer. Esteban ya no les está hablando ahora del pasado, ahora los está señalando directamente, les está diciendo, pues ustedes son esto. Nos damos cuenta cómo magistralmente, pues él termina por aplicar la escritura a la situación actual que se está viviendo, está diciendo el mismo patrón que vemos en nuestros antepasados, lo mismo que hicieron ellos, ahora se repite con Cristo. Y esto es lo que provoca esta reacción violenta. Es importante que nos lo grabemos cuando alguien te pregunte por qué muere Esteban. Bueno, él muere por exponer la verdad, muere porque afirma que Jesús es el cumplimiento de la historia y que resistir esa verdad es resistir al Espíritu de Dios. Entonces, el conflicto nos damos cuenta que fue doctrinal y pues la ofensa que termina por ser teológica. El sermón nos enseña que nosotros como iglesia eh, podemos entender que el Evangelio no nada más consuela, sino que también confronta y va a revelar la dureza del corazón de las personas. Cuando la verdad toca, ¿no? El centro de la seguridad religiosa de las personas, puede ser algo muy fuerte. Hay gente que tiene ideas del Evangelio muy distintas a lo que dice la palabra de Dios. Nunca en su vida han estudiado, han seguido una doctrina sistemática, simplemente viven de emociones. Y ayer en la predicación hablábamos de esto, ¿no? Es importante no vivir nosotros de las emociones, sino de la verdad de Dios que ha sido puesta en nuestras vidas para contener precisamente nuestras emociones y no desviarnos del camino. Esteban entiende que la fidelidad implica mostrar, ¿no? Esa claridad. Y esa claridad, pues, en algunos momentos desafortunadamente tiene un costo. Esta escena nos muestra que la predicación cristocéntrica siempre va a ser fiel a la historia bíblica, va a ser honesta en su aplicación. Y eso sigue siendo muy necesario el día de hoy. Hoy se predica mucho, pero creo yo que se predica desde la emoción, desde los sentimientos, desde a lo mejor por lo que vive o lo que pasan los hermanos de la iglesia en ese momento y tenemos que aplicarlo y no tanto de la verdad de Cristo, ¿no? No tanto el invitar al arrepentimiento. Eh, Avanzamos un poquito y llegamos al punto, ¿no? Del martirio. Dice en el 759,
Mientras lo apedreaban, Esteban oraba, Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Este, Recapitulamos un poquito, vemos que es la primera ejecución, la primera ejecución pública de un creyente por causa del Evangelio. Este es el primer martirio cristiano que se registra en el Nuevo Testamento. Vemos que Esteban fue ejecutado por su testimonio acerca de Cristo. El conflicto llega al punto más alto porque la verdad es proclamada, ¿no? Lo que hablamos en el siguiente. Pero ahora lo más importante no es cómo muere, no es que muere, sino cómo muere. Porque mientras lo apedreaban, así como mencionaban hace un momento, dice Esteban ora, Señor Jesús, recibe mi espíritu, Señor Jesús, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y bueno, estas palabras reflejan directamente las palabras de Jesús en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y vemos que esto es muy cristocéntrico. La persecución no, no le hace nada al carácter de Esteban. No, fíjense que no produce odio, no genera venganza, sino que termina por hacerlo semejante a su Señor. Eso es lo que distingue el martirio cristiano. Eso es lo que lo aleja de cualquier fanatismo, porque no es una muerte que es movida por la ira, sino se mueve por la fidelidad, esa fidelidad que se sostiene por la gracia. El texto también nos dice que estaba puesto de rodillas, dice que clamó. Creo yo, muy fuerte, ¿no? No vemos la desesperación en él. Más bien creo que estamos ante una oración en medio del dolor y la primera sangre que de la iglesia que es derramada con intercesión. Hoy en día, pues bueno, esa firmeza es la que necesitamos, es lo que tenemos que demostrar cuando somos atacados, eh, permanecer fiel hasta el final. Y fíjense que después de esto aparece aparece algo en medio del escenario, yo me lo imagino como si fuera una obra de teatro, ¿no? En medio del escenario, Lucas decide meter un detalle que a mí me sorprende mucho, ¿no? Me vuela la cabeza. Dice en el, adelante, ¿no? Creo, ¿cuál es el versículo que sigue? Am, mm, no lo encuentro, pero dice que los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saúl. Aparece brevemente en esta escena, ¿no? Es como si tuviera un pequeño cameo. A lo mejor era como que un relleno, ¿no? Era el árbol 3. Pero aunque parece una nota que es casi al margen, nosotros que ya vimos toda la película, pues sabemos que no es un detalle accidental. Ese joven que en ese momento aprueba la ejecución, más adelante va a ser usado, va a ser un instrumento clave para la expansión del Evangelio. No nos queda más que pensar que el plan de Dios es perfecto. Mientras la violencia intenta silenciar el mensaje, vemos que Él ya está preparando al próximo predicador, y de quien menos lo imaginaran, ¿no? A lo mejor muchas veces nos pasa así, ¿no? Juzgamos y no sabemos, ¿no? Entonces esto es un golpe a nosotros cuando pensamos de esta manera. El martirio de Esteban no fue el fin, no es el que vamos a amedrentarlos, sino que vemos el inicio de una nueva etapa. La iglesia pierde a su primer mártir, pero gana un impulso misionero como nunca antes visto. La sangre que se derramó va a ser la sangre que va a expandir el evangelio. Nos dice, a ver, seguir a Cristo puede tener costo, pero ese costo no destruye la esperanza, no destruye la confianza. Esteban, sabemos que murió afirmando que Jesús vive y reina, y él al morir
pues muestra que la fe cristiana no se sostiene solamente de palabras, no solamente de, ay, sí, siento bonito ahorita y todo va bien, pero también hay que meterle convicción, hay que demostrarlo. Y eso creo que es una lección para nosotros el día de hoy. Después, bueno, ¿qué pasa? En ahora en el capítulo 8 versículo 1, ¿alguien lo tiene? ¿Quiere leer? Sí, pastor, amén. Ajá. Capítulo 8. Saulo persigue a la iglesia. Ah, Saulo estaba de acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, excepto los apóstoles. Y unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran duelo por él. hasta Y ahí no, está Saulo bien. asolaba la iglesia. Hasta ahí está Y, bien, gracias. ok. Nos vamos a dar cuenta que en el 8:1, bueno, después lo de Saulo dice, aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Ahora, fíjense lo importante de esta persecución, porque después del martirio de Esteban, esta oposición, esta persecución, ya no es un caso aislado. Ahora, pues se viene una grande, ¿no? La persecución es abierta, es generalizada, y la iglesia que hasta ahora estaba concentrada en Jerusalén comienza a ser dispersada. Humanamente, ¿qué pensaríamos? Uy, ya es una derrota. Los creyentes están corriendo, están saliendo de la ciudad, las reuniones públicas ya se volvieron peligrosas, el liderazgo es atacado. Entonces, desde una perspectiva inmediata, sin analizar tanto, el escenario parece adverso, parece que ya todo se perdió, pero Lucas, hermanos, tiene cuidado al momento de escribir y fíjense cómo no narra el evento con un tono de fracaso, nos va a añadir un detalle que cambia la comprensión de la lectura. Dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes. Perdón, es que no me acuerdo. Dice, los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban, en la nueva versión internacional. Esto, aquí hay que meterle ojito, porque nos topamos con un principio fundamental que nosotros tenemos que entender como iglesia. La persecución que intenta silenciar, que intenta callar, apagar a la iglesia, termina multiplicando su voz. La palabra, cuando dice esparcidos, dispersados, ¿no? Tiene la idea de sembrar. Una dispersión que produjo fruto. Lo que parecía un desorden, en realidad nos vamos a dar cuenta que era providencia. Hasta ese momento la iglesia estaba centrada principalmente en Jerusalén. Sin embargo, sabemos que Jesús había dicho claramente, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, ¿no? En el capítulo 1 lo vimos. Entonces, ahora ya en el capítulo 8 marca el inicio visible de ese movimiento hacia afuera. La persecución rompe la concentración geográfica y termina por impulsar a los creyentes, ¿no? A sacarlos de su entorno inmediato. Y esto ah, a mí me gusta mucho porque el texto nos dice que no solamente fueron los apóstoles los que predicaban, como les decía en el principio, el texto dice que los creyentes comunes eran los que anunciaban el evangelio mientras ellos se desplazaban. La misión deja de estar concentrada en un solo lugar y comienza a expandirse. Nos damos cuenta de la provisión de Dios aquí, de la providencia de Dios. Al permitir la persecución, el Señor utiliza esto para cumplir su propósito. Esto es providencia de Dios en una de sus máximas expresiones que podemos llegar a encontrar en el Nuevo Testamento.
La oposición humana, vamos a ver que no frustra el plan de Dios. Dios es capaz de usar incluso la resistencia para impulsar su obra. Y bueno, ya históricamente, pues vamos a ver que es un patrón que se va a repetir una y otra vez, ¿no? La iglesia va a estar bajo presión, no va a desaparecer, se va a extender, no se va a apagar, se va a purificar y se va a fortalecer. A lo largo de la historia vamos a ver esto una y otra vez. Entonces, este pasaje, al igual que les decía en la introducción, ahora lo entendemos mejor, pues termina por corregir esa expectativa equivocada que a veces tenemos, que pensamos que cuando nos va mal o cuando la iglesia enfrenta dificultades, algo está fallando, pero leemos lo contrario. En medio de la dificultad, la misión avanza. Lo que parece un retroceso para nosotros puede llegar a ser una expansión. A veces lo que parece una derrota es un avance. La persecución no cambia el mensaje, sino que lo lleva a nuevos territorios. Y esto, bueno, nos enseña que la fidelidad no depende de circunstancias favorables, ¿no? No tenemos que mostrar fidelidad solamente cuando estamos a gusto, cuando estamos cómodos. La misión se sostiene eh, por convicción. Como cristianos debemos de ser hombres y mujeres de convicciones. Dios puede usar incluso la oposición para cumplir su propósito redentor. Entonces no debemos nosotros de lamentarnos muchas veces porque a veces estamos viviendo algo que no nos agrada. Desde nuestro punto de vista podemos decir qué mal estoy. Desde los ojos de Dios podemos entender que Dios está usando ese momento difícil en nuestras vidas para cumplir su plan en nosotros. Entonces, hay que replantearnos muchas veces a lo que nosotros llamamos malo. No sabía si este último punto ponerlo al principio o ponerlo al final. Terminé por ponerlo al final, una vez que ya estudiamos todo, eh, ya sabiendo de qué se trata, ya spoileando un poco ahora, me gustaría hablarles un poco de historia, ¿no? Que quizás entendiendo eh, y a manera de resumen, quizás mirar el contexto del siglo I por el cual vivían, un poquito de historia, ¿no? O de lo que estaban pasando. Vemos que en los tiempos de Jesús, en los tiempos de los apóstoles, el judaísmo gozaba de un reconocimiento legal dentro del Imperio Romano. ¿Qué significa esto? Bueno, Roma permitía su práctica porque era una religión antigua, tenía tradición, tenía arraigo histórico, y mientras no hubiera una rebelión política abierta, entonces el sistema romano mantenía cierta tolerancia. El cristianismo comenzó dentro de ese marco. Al inicio fue visto como un movimiento mesiánico interno del judaísmo. Recordemos que dentro del judaísmo nosotros a lo mejor conocemos lo más común que, bueno, son los fariseos, ¿no? Que es los enemigos, archienemigos de Cristo. Pero dentro del judaísmo había otros movimientos, ¿no? Estaban los elotes, estaban los esenios, los saduceos. Entonces, el cristianismo nace como un movimiento más, como un gueto más dentro del judaísmo. Los creyentes asistían al templo, ¿no? Participaban en las oraciones y eran percibidos como esta corriente más, les digo. Pero esta situación cambia rápidamente. Cuando, bueno, pues, el punto decisivo es la afirmación cristiana sobre la identidad de Jesús. Cuando los apóstoles empiezan a proclamar que Jesús era el cumplimiento definitivo de la ley, los profetas y las promesas del pacto, eh, el centro religioso se desplaza. El templo representaba la presencia visible de Dios, la identidad nacional,
representaba la estabilidad del espíritu del pueblo. Nos entendemos que era el símbolo más fuerte de la relación entre Dios e Israel, ¿no? Era como lo que los mantenía unidos. Al afirmar que en Cristo se había cumplido lo que el templo señalaba, el cristianismo pues estaba redefiniendo el eje mismo de la fe. Ese es el problema. En el discurso de Esteban, este desplazamiento se vuelve muy evidente. Es como que, a ver, estamos nosotros pues ya con un nuevo movimiento que es la verdad, pero pues no tenemos todavía una identidad. ¿Qué hacemos? Nos juntamos todavía con nuestros familiares, porque pues todos iban al templo, ¿no? Todos, entonces iban a orar, iban a hacer eso, pero poco a poco, o más pronto que tarde, esto ya no se puede mantener igual, ¿no? La verdad sale a la luz y no es porque estuviera oculta, sino porque a lo mejor no tenía el escenario correcto para salir. Y pues bueno, este desplazamiento que se proclama a través de Esteban, cuando él recorre la historia, ¿no? Abraham, José, Moisés, lo que está demostrando Esteban es que la presencia de Dios siempre fue mayor a un edificio. Cuando declara que el Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas, está afirmando que Dios no puede ser reducido a una estructura. Esta afirmación, pues obviamente va a golpear el corazón de la identidad judía. La identidad y también, pues el billete, ¿no? El dinerillo. Entonces, imagínense que le digan a la gente, no, pues de pronto ustedes no tienen ya necesidad de estar pagando, ¿no? De estar viniendo a hacer sus sacrificios aquí. Entonces, pues bueno, era como que, ay, ¿cómo? No, no, espérate, me está cerrando el changarro este. Entonces, este momento marca un paso decisivo eh, en la separación progresiva entre judaísmo y cristianismo. En este momento es cuando se rompe esa relación. La iglesia comienza a definirse como una comunidad cuya identidad gira en torno a Cristo resucitado. Ya no están tanto eh, en torno o reuniéndose en torno al templo como ese centro absoluto. La reacción pues es violenta, obviamente, porque pues el mensaje, como les digo, afecta a la estructura, afecta intereses religiosos, culturales, sociales. Defender el templo significaba defender la cohesión nacional, defender la ley, pues era perseverar la identidad histórica de ellos, ¿no? Disfrazado un poco. Este, ahora con este mensaje cristiano al mostrar el mensaje que traían los cristianos, pues había que hacer una reorganización completa de esas categorías, porque declaraban que Jesús ahora es el Señor. Y esta afirmación, les gustara o no, reorganizaba la historia, la adoración y la autoridad espiritual. Ahora, al leer esto, somos testigos de que la iglesia nace dentro de una tensión cultural. Desde el inicio, nos damos cuenta que eh, hay que ver una verdad que obliga a revisar las estructuras establecidas. Vemos que los cristianos no buscan provocar un conflicto, pero tampoco van a cambiar el mensaje para evitar ese conflicto. Entonces, en el siglo I, fíjense, proclamar que Cristo es el cumplimiento definitivo, pues significaba reordenar por completo la comprensión del templo, la ley y la historia de Israel. Las estructuras humanas pues tenían que ajustarse. Eso ocurrió en Jerusalén y ocurre en toda cultura donde el Evangelio es proclamado con claridad, incluso con tus vecinos, con aquellos que nunca han escuchado de la palabra, con aquellos que han tenido un estudio del Evangelio erróneo, aquellos que han sido o profesado a lo mejor catolicismo, mormonismo, eh, te vas a enfrentar a lo mismo. Va a haber un rechazo muchas veces o va a haber una barrera. ¿Por qué? Porque estás moviendo
una estructura. Te estás moviendo, estás proclamando la verdad de Cristo. Ahora, Crisóstomo veía en Esteban un modelo de valentía muy humilde, muy piadoso. No buscó el martirio, obviamente, simplemente fue fiel hasta el final. Ni modo, le tocó ser el primero. Pero bueno, para Crisóstomo la fortaleza de Esteban estaba en su carácter, este, y mucho, ¿no? O lejos de basarlo nada más en su carácter, pues estaba la presencia del Espíritu que lo sostiene en este momento tan difícil. Calvino eh, comenta, ¿no? Que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia, y pues no por el sufrimiento, más bien porque Dios usa la fidelidad en medio del dolor para expandir su obra. Él insistía que la persecución revela la autenticidad de la fe. Dios quiera no tengamos que pasar por esos momentos para este, demostrar nuestra fe auténtica, ¿no? Pero una fe que solo vive en comodidad es una fe que es muy superficial. Ahora, pues bueno, nosotros, este pasaje, pues no solamente creo que es para que admiremos el valor de Esteban desde la distancia, sino que está para examinarnos a nosotros. La historia de la iglesia que nos marca hechos, de una manera u otra nos obliga a voltear a vernos, a mirar nuestra propia fe con honestidad. Es muy fácil hablar de fidelidad cuando todo es favorable. Lo difícil es permanecer firme cuando la presión aumenta. Hay gente que tiene que caminar 3, 4 horas para llegar a la iglesia los domingos. Hay pastores que tienen que viajar horas caminando, atravesando ríos para ir a la iglesia que está en medio de la selva y predicar la palabra de Dios. Entonces, eh, pues tenemos que, como les escribía en la mañana, hay que preguntarnos si nuestra fe depende de un entorno cómodo. ¿Qué pasaría si la iglesia no está cerca a tu casa? ¿Qué pasaría si no tienes un lugar donde congregarte, o si tienes presión de tu familia, o cuando tienes que decir que no eres cristiano porque a lo mejor te pueden correr el trabajo? Este, no sé, a mí me hace preguntarme si muchas veces nos callamos cuando la verdad puede incomodar a alguien, cuando a lo mejor tenemos que ajustar el mensaje para evitar problemas, o obedecer cuando no hay repercusiones, cuando no hay un costo, cuando no nos va a pasar nada. Como cristianos maduros, pues obviamente no buscamos la persecución. No glorificamos el conflicto, no actuamos con provocaciones innecesarias, pero es importante que entendamos que no podemos diluir la verdad para conservar de una u otra manera aceptación ante los demás. Esteban nos muestra el texto, que no fue imprudente, ¿no? Lo que él hizo fue hablar claro. Él se alejó de la agresividad, no busca el enfrentamiento, pero tampoco retrocede cuando la verdad exigía ser proclamada. Cuando llegó el momento de la verdad, él nos echó para atrás. Eso pues nos habla de un equilibrio necesario. El Evangelio no necesita ser proclamado con agresividad, pero sí necesita valentía. ¿Cómo vamos a expresar esa valentía? Pues no va a ser gritando claramente, ¿no? Lo vamos a expresar con firmeza, con tranquilidad. Hay que tener coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. Tenemos que mantener la centralidad de Cristo, aun cuando le puede incomodar a la gente que nos rodea, nuestra familia, nuestros amigos. Eh, A lo mejor no tenemos persecuciones físicas, ¿no? Pero sí hay presiones culturales, sí hay presión social, sí hay presiones ideológicas.
se nos invita día a día a que suavicemos el mensaje, a que se eviten ciertos temas, a, a reducir el evangelio, ¿no? Algo que puedan aceptar la mayoría. Mi esposa me decía ayer, oye, es que dentro de tu predicación, pues a lo mejor podrías haber hablado sobre, eh, no sé, ¿no? De pronto gays, ¿no? Que era algo que igual se aplicaba a la predicación de ayer, ah, pero pues bueno, yo creo que todos entendieron, pero también si uno habla hay consecuencias, ¿no? Como que el canal, como que el video sea bajado o que de pronto le quiten el audio, entonces, pues bueno, nos arriesgamos a cosas similares, ¿no? No estamos en una persecución, pero como ese ejemplo hay cosas que pues tenemos que ser astutos para no diluir el mensaje, proclamarlo y no querer caer bien con la gente. Eh, estos bueno, dos y un cachito del ocho, capítulos mm, nos marca mucho, ¿no? Que la iglesia no, no necesita adaptarse para expandirse. No necesitamos cambiar el mensaje para que la iglesia siga creciendo. Eh, Más bien nos dice, nos pregunta si hay convicción en nuestros corazones, si, si entendemos que el objetivo principal es la fidelidad. Entonces, a veces, pues, aunque eso pasó en Jerusalén, pues sigue siendo algo que nos persigue hasta el día de hoy. No murió Esteban defendiendo una institución, una iglesia, una denominación. Él muere proclamando a Cristo. Y, y bueno, también me hace pensar que la iglesia no avanza por la fuerza del ser humano. La, la, la iglesia avanza por la fidelidad de cada uno de los creyentes que termina en última instancia sostenida por el Espíritu Santo. Este, Creo que no debemos de temerle a la presión, tenemos que confiar que Dios es el que permite la persecución y también pues va a dirigir la expansión. Él es el que permite los problemas, Él es el que permite la incomodidad en nuestras vidas, pero démonos cuenta que es para bien. Dice Romanos capítulo 8 que pues todo lo que le sucede a los que aman al Señor, las cosas ayudan para bien. Creyendo eso, entendemos que pues la providencia divina del Señor pues nos va a ayudar aún en eso que estamos viviendo que no nos agrada. Ese, ese es el tema del día de hoy. Esa es la clase. Espero que les haya gustado. No sé si quieran comentar algo.